Por esto grabar y digo buenas noches a todos, bienvenidos a esta primera sesión de Rebelión en la Granja. Mientras esperábamos, escuchábamos una selección musical de Luis, que lamentablemente YouTube por un tema de derechos nos quitaría, que es el disco Animals de Pink Floyd, un disco inspirado en Rebelión en la Granja de Orwell. Y nada, Luis me comentó así, porque, oye, mira, existe este disco. Y dije, ya, va a ser el soundtrack de nuestras sesiones. Con ustedes, bueno, ya lo conocen. Creo que todas han participado, creo que casi todas han participado en un club con Luis. Luis Islas es un señor muy, muy, muy lector. Todos los libros que están allí atrás probablemente son una cuarta parte de lo que se ha leído esta semana. Es uno de mis coordinadores más chancones, disfruta mucho la lectura y disfruta todo lo que está detrás. Cuando hicimos la selección de los libros me dijo, necesito hacer ese libro, por favor. Y nada, así básicamente fue una solicitud de Luis. A veces yo le digo, oye, podemos hacer esta vez fue él el que pidió. Y yo complazco peticiones. Además, bueno, Tania, que está participando con nosotros, vio el libro por aquí en mi torre de próximos clubes de lectura y me dijo, yo quiero participar en ese club. Y se inscribió, así que bueno, nada, yo espero que lo disfruten mucho. Es un libro muy interesante, muy adecuado a estas épocas que vivimos. Y el vino que les envié, lo escogí básicamente por el chancho en la portada. En realidad, los cerdos tienen mucho que ver con este libro y dije, nada, pues la etiqueta tiene un chancho y este vino va a ser. El vino es un vino especial, es un vino de Cerdeña, es un vino tinto de una uva que solo se da en esa región. Y es un vino que tiene muchísimo, o sea, tiene un sabor muy agradable, tiene una mineralidad impresionante que tiene que ver con la isla. Es un vino bastante tánico, no es tan bueno para tomarlo solo como para comer con él. O sea, si se lo toman solo es rico, pero tómanse algo con eso y van a ver cualquier cosa italiana, es maravillosa. Es un vino que nos deja, nos permite disfrutar. Buenas noches, Janet, bienvenida. Hola, Abril, ¿cómo están? Entonces, hola, buenas noches. Pues nada, es un vino muy, 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 muy rico y la verdad lo escogí porque dije, nada, pues tenemos que tener un chancho en esta historia. Los dejo con Luis, que nos va a contar por qué los chanchos. Los chanchos vuelan, Luis. A veces vuelan al poder. Uy, eso no me gusta tanto, ¿eh? ¿Estamos listos entonces? Chévere. Ya me hiciste co-host. Tienes todos los poderes. Vale, Luis perfecto. Islas plenipotenciario. Chévere, gracias Dani. Bueno, buenas noches. Sigrid, Carmen, Rosaluz, Thaisa, Tania, Astrid, Patricia, Angie, Pierina, Janet y Abril. Puras lectoras hasta el momento, ¿no? Salvo, bueno, Daniel. Creo que por allí también había otro lector, pero creo que no se ha sumado, debe venir por allí. Debe estar por conectarse. Sí. Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura de Rebelión en la Granja, como bien dijo Dani, entre los libros que él me iba mencionando, yo dije, oye, este me gusta mucho. Primero porque es un libro de esta maravillosa editorial que es de los libros del Zorro Rojo, que ya tengo varios, los estoy coleccionando. Son bellísimos de verdad y los ilustradores son de altísima calidad, como el ilustrador de esta edición de Rebelión en la Granja, que es el inglés Ralph Steadman. Y la segunda razón es porque me parecía, digamos, un libro como para leerlo en este momento de tantas tensiones y debates políticos, ¿no?, que está viviendo el país en particular y el mundo en general. Y la tercera razón es porque le tengo un cariño especial a este libro, porque cuando empecé a dar clases en el colegio en Caracas, hace ya bastante tiempo, finales
de los 90. Recuerdo que uno de los primeros libros que trabajé con los alumnos fue precisamente Rebelión en la Granja. De hecho, tengo aquí esta primera edición que compré allá en esa época lejana. Porque también en aquella época lejana, finales de los años 90, en Venezuela también había todo un debate, ¿no? Político sobre lo que se avecinaba y sobre lo que terminó llegando, ¿no? Entonces, vamos a dedicarle varias sesiones a este libro, que creo que tiene muchas cosas interesantes sobre las cuales podemos conversar, más allá incluso de la recreación en particular que hace Orwell de un hecho político, de un hecho histórico, ¿no? A mí me gustaría que esta primera sesión fuera una suerte de sesión introductoria, detenernos en algunos aspectos de la vida del autor, de sus obras en general, algunos detalles que tienen que ver con la composición de Rebelión en la Granja, toda esta serie de, de impedimentos que tuvo Orwell en un principio, ¿no? Para editar su libro. Y luego después ya entrar en materia, ¿no? Ya entrar en el texto. Por eso es que le había pedido que para esta sesión, bueno, solamente leyeran 2 capítulos. Sé que de repente leyeron más, no importa. No importa porque eso va a dar pie a que después se relea. Cuando uno relee siempre va descubriendo varios detalles que pasaron inadvertidos. Entonces, bueno, yo les voy a pasar unas láminas en donde hay unos datos sobre el autor y sobre otras cositas en las que me gustaría detenerme. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, chévere. Bien. Sí. Bueno, para empezar, George Orwell, escritor inglés, no nació en Inglaterra y no se llamaba George Orwell, ¿no? Nació en la India, que en aquel momento era una colonia británica, específicamente en Motihari, en 1903, bajo el nombre de Eric Arthur Blair, y que luego adquiriría el seudónimo de George Orwell. Fue un novelista, periodista, ensayista y crítico británico, conocido mundialmente por sus novelas, sobre todo Rebelión en la Granja, de 1945, y 1984, de 1949, que se publica cuando ya Orwell está bastante deteriorado de salud. Su obra, en su totalidad, lleva la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en 3 etapas claves, ¿no? Primero, su posición en contra del imperialismo británico a raíz de formar parte de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud. Como ustedes saben, Orwell nació en una familia de clase media británica, en la India, luego se fueron a vivir a Inglaterra. Tuvo la oportunidad de estudiar en un buen colegio inglés, donde, bueno, lo formaron en varias lenguas, incluso latín, griego, literaturas clásicas, le enseñaron cricket, es decir, todo lo que tenía que enseñársele, ¿no? A un alumno prototípico inglés de la época, pero su familia no tenía el suficiente dinero para que luego se desarrollara estudios más adelante a nivel universitario, ¿no? Y se dedicó o entró a formar parte, mejor dicho, de la policía británica en la India y estuvo 5 años. Y esa experiencia le permitió ver toda esa serie de desigualdades que había en la sociedad india y sobre todo que era una sociedad sometida por la colonia británica, cosa que empezó a sensibilizarlos desde un punto de vista social y desde un punto de vista político, ¿no? Luego, después, en rechazo precisamente a ese orden colonial inglés, él va a regresar a Inglaterra, va a empezar a vivir una vida como de vagabundo, de rechazo al mundo capitalista, a realizar toda una serie de trabajos muy menores, trabajó en una librería de viejo,
estuvo como indigente un tiempo, luego tuvo un cargo de profesor en donde le pagaban muy mal, y por aquellos días empieza a escribir también artículos periodísticos porque el objetivo de Orwell era convertirse en un escritor, ¿no? Entonces esa primera etapa de juventud en donde él forma parte de las fuerzas policiales británicas en la India, exactamente en Birmania, y luego después se desencanta, a esa etapa le viene entonces la segunda etapa en donde empieza a desarrollar una inclinación por el socialismo democrático o socialismo liberal, ¿no? Después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y también de París, ciudad en la que estuvo un buen tiempo. Y la tercera etapa de su vida, que también se refleja en algunas de sus obras, tiene que ver con su lucha contra los totalitarismos nazi y stalinista, tras su participación en la Guerra Civil Española y como corresponsal en la Segunda Guerra Mundial para la BBC. Orwell es de estos escritores de la tradición literaria que tanto con las armas como con las letras adquieren una figuración combativa, una lucha por la justicia y por la libertad. Recuerdo entonces a esta estirpe de escritores como Garcilaso de la Vega, el poeta español, o el mismo Cervantes, que fue soldado y luego escritor, o más acá en el tiempo Martí, el cubano, que también fue soldado, fue escritor. Bueno, Orwell se inscribe dentro de este registro de autores que no se conformaba solamente con la escritura, sino que pasaba al campo de la acción, ¿no? A tal punto que fue como soldado a pelear a la Guerra Civil Española, recibió un tiro en la garganta que lo imposibilitó de seguir formando parte de las huestes en contra del franquismo, y tuvo que regresar nuevamente a Inglaterra. Orwell pasó los últimos 3 años de su vida en hospitales, quejado de tuberculosis, enfermedad que se le detectó a muy temprana edad y que ya de alguna manera determinaba una vida muy corta, como efectivamente se darán cuenta, ¿no? No llegó a vivir ni siquiera 50 años. Y finalmente muere en Londres a la edad de 46 años. Estas son las novelas de Orwell publicadas en vida. Los días de Birmania, que es su primera novela, que está inspirada precisamente en ese periodo de su vida en donde fue policía británico en Birmania. De ahí que la novela sea como una suerte de cuestionamiento, ¿no? De todo el colonialismo británico de la época. Luego está su novela La hija del clérigo, después Que no muera la aspidistra de 1936, todas estas novelas con una profunda connotación social, de cuestionamiento de las desigualdades e injusticias que vivían los más desprotegidos en aquella época, tanto en la India como en Inglaterra. Luego después está en 1939 su novela Subir a por el aire, o a por aire, y después están las dos novelas que realmente le van a otorgar fama y trascendencia a Orwell, que es Rebelión en la Granja de 1945 y su famosísima novela también 1984, ¿no? Que se publica en ese año de 1949, cuando Orwell ya está bastante enfermo. Rebelión en la Granja se publica entonces en 1945, aunque ya tenía varios años de escritura previa. De hecho, Orwell señala que la idea data de 1937. La obra es una crítica, como ya se habrán dado cuenta quienes empezaron a leerla, una crítica mordaz al régimen estalinista. Se ha catalogado el libro de muchas formas, como por ejemplo novela política, fábula, novela satírica, alegórica y hasta ecológica. Como quiera que sea, se trata de una historia literaria portadora de un claro componente social y político. El propio Orwell, en el prólogo a su novela, titulado La libertad de prensa, dice lo siguiente: este libro fue pensado hace bastante tiempo.
Su idea central data de 1937, pero su redacción no quedó terminada hasta finales de 1943. En la época en que se escribió, era obvio que encontraría grandes dificultades para editarse. Y efectivamente, el libro fue rechazado por 4 editores, hasta que finalmente la editorial Sacker Warburg decidió publicarlo. Quería volver a esto que señalaba antes, que son las calificaciones en las que se ha tratado de enlistar a la novela Rebelión en la Granja, primero como novela política, que evidentemente lo es, ¿no? Como fábula, porque es interesante lo que hace Orwell aquí, que ya para ese momento él está bastante desencantado de lo que ha ocurrido, de lo que ve que está ocurriendo en la Unión Soviética, a pesar de que Orwell durante toda su vida mantuvo una posición de izquierda socialista, progresista, liberal, no se le escapaba que en Rusia estaban ocurriendo toda una serie de desmanes, en donde se había instaurado un régimen totalitario. Pero lo interesante es el que haya escogido el registro de la fábula, que como ustedes saben, bueno, colinda con la literatura de carácter infantil, didáctico, aquellas historias en donde se recrean a través de la vida de los animales toda una serie de cuestionamientos del mundo humano, ¿no? Y que tiene además esa intención a veces moralizante o educativa de tratar de instaurar o de promover ciertos valores. Entonces yo creo que por allí Orwell sentía que tal vez la fábula era el vehículo ideal para transmitir las ideas que él quería, digamos, con las que él quería cuestionar el totalitarismo ruso, pero sin que se sintiera, digamos, o digamos que fuera mucho más accesible, ¿no? A un público no necesariamente cultivado en las novelas, digamos, serias, ¿no? Sino buscar este registro casi que lateral dentro de la literatura, ¿no? Que se prestaba además para la sátira, que se prestaba para la crítica casi mordaz. Otros calificativos que se han utilizado para esta novela, Rebelión en la Granja, es la de la alegoría. Como ustedes saben, la alegoría, a diferencia del símbolo, es una representación simbólica de ideas que encarnan en ciertos personajes, en ciertos ambientes, en ciertos objetos. Es decir, que la diferencia entre la alegoría y el símbolo es que la alegoría es un símbolo cuya interpretación es más unívoca. Es decir, que no se presta a otras interpretaciones salvo la que el autor en ese preciso momento ha querido transmitir. Mientras que el símbolo, digamos que se presta a varias interpretaciones, ¿no? Por eso es que algunos críticos, teóricos, señalan que la literatura alegórica no es tan rica, es más limitante desde el punto de vista de las posibilidades de lectura que pueda tener, en tanto que restringe, digamos, las posibilidades del símbolo. Sin embargo, creo que a pesar de que Rebelión en la Granja se puede leer efectivamente como una alegoría, en el sentido de que incluso cada uno de los personajes, cada uno de los animales, uno puede notar que equivalen, ¿no?, a personajes y a figuras de la historia y de la política de la época, específicamente de la Unión Soviética. Yo creo que el libro trasciende la alegoría y en todo caso se puede ver también como una sátira ya no solamente del totalitarismo ruso o comunista, sino de todos los totalitarismos en general, ¿no? Y bueno, y por otro lado también el hecho de que el ambiente que haya elegido Orwell sea el mundo rural, británico, el mundo de los animales, pues también permite que se lea desde un ciclo ecológico, ¿no? Hay un prólogo, perdón, que supuestamente escribió Orwell para esa edición de Rebelión en la Granja, que fue rechazada por varias editoriales, y que luego, finalmente, cuando esta editorial, Sacker and Warburg,
decide editarle su libro, ese prólogo no apareció, ¿no? De hecho, el prólogo lo descubren en los años 70, y era un texto que no llevaba además el nombre de Orwell, pero que los filólogos han, digamos, determinado que sí pertenece a Orwell. De hecho, creo que uno de sus amigos muy conocidos, muy cercanos de Orwell, corroboró que efectivamente él había leído ese prólogo en algún momento, que iba a servir para Rebelión en la Granja y que luego después Orwell decidió no incluir. En esta edición que yo tengo aquí, esta edición viejita, aparece ese prólogo de Orwell que se llama La libertad de prensa. Un prólogo Y es muy bien... largo. Después yo se los voy a pasar. Está en internet completo, ¿no? No es muy largo, realmente, pero es un prólogo bien peculiar en el sentido de que, y yo creo que por eso Orwell no terminó incluyéndolo, porque realmente no habla tanto del libro, ¿no? Sino habla de las razones por las cuales en su época, sobre todo en Inglaterra, este tipo de libros eran censurados, ¿no? Digamos, desplazados o eran rechazados por cuestiones, digamos, ideológicas, por cuestiones de conveniencia, ¿no? Entonces Orwell hace toda una reflexión allí sobre la libertad de prensa, sobre la censura, etcétera, etcétera. Yo he extraído algunas frases de ese prólogo, que luego se los voy a enviar para que lo lean completo, ¿no? Porque da cuenta también de esta faceta de Orwell, porque Orwell uno lo conoce por estos dos libros, ¿no? Es decir, lo conoce como novelista, pero ya en su época, incluso antes de escribir Rebelión en la Granja y luego 1984, Orwell era muy conocido, sobre todo por sus crónicas periodísticas, por sus artículos periodísticos, políticos, por toda esa reflexión constante que hacía Orwell sobre la sociedad de su época y además por la lucha y el compromiso constante por defender los valores de la igualdad y de la libertad, ¿no? No solamente de su país, sino a nivel ya mundial. Es decir, que era un escritor de carácter, era un escritor valorado también por su obra de carácter periodístico. Y cuando uno lee este prólogo se da cuenta de que sí, que hay allí toda una faceta periodística combativa de parte de Orwell. Fíjense, por ejemplo, lo que señala aquí. Si los editores y los directores de los periódicos se esfuerzan en eludir ciertos temas, no es por miedo a una denuncia, es porque le temen a la opinión pública. En este país, estoy hablando de Inglaterra, la cobardía intelectual es el peor enemigo al que han de hacer frente periodistas y escritores en general. La ortodoxia dominante exige una admiración hacia Rusia, sin ningún asomo de crítica. Todo el mundo está al cabo de la calle de este hecho y por consiguiente, todo el mundo actúa en consonancia. Cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier revelación de hechos que el gobierno ruso prefiera mantener ocultos, no saldría a la luz. Y así vemos, paradójicamente, que no se permite criticar al gobierno soviético mientras se es libre de hacerlo con el nuestro. Fíjense, aquí Orwell señala que en realidad no había una prohibición de parte del gobierno hacia este tipo de libros que cuestionaran el status quo de la Unión Soviética, sino que había una suerte de autocensura, ¿no? Que las editoriales preferían evadir ese tema en sus publicaciones, que cierta prensa, la gran mayoría de la prensa también prefería que ese tema no se tocara, porque además está viviendo un momento bastante delicado en el sentido de que Rusia formaba parte de las potencias aliadas junto con Inglaterra y con Francia en la Segunda Guerra Mundial, y entonces era preferible hacerse de la vista gorda con las cosas que estaban ocurriendo en la política soviética. Y entonces habían, digamos, esta suerte de ortodoxia dominante, como la llama Orwell, de hacerse los locos, ¿no? Más adelante dice Orwell, el servilismo con el que la mayor parte de la inteligencia británica
se ha tragado y repetido los tópicos de la propaganda rusa desde 1941, sería sorprendente. Si no fuera porque el hecho no es nuevo y ha ocurrido ya en otras ocasiones. Publicación tras publicación, sin controversia alguna, se han ido aceptando y divulgando los puntos de vista soviéticos con un desprecio absoluto hacia la verdad histórica y hacia la seriedad intelectual. Todos los que sostienen esta postura no se dan cuenta de que al apoyar los métodos totalitarios llegará un momento en que estos métodos serán usados contra ellos y no por ellos. Esta posición de Orwell en aquel momento tan tenso, tan polarizado, ya no solamente en su país, sino a nivel mundial, es verdaderamente sorprendente y meritorio, ¿no? A mí me recuerda mucho la posición de Albert Camus, también en Francia, en donde él cuestionaba tanto los regímenes fascistas como los regímenes comunistas, y entonces, claro, a Camus no había dónde ubicarlo, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha se sentían incómodos con las ideas de Albert Camus. E igual algo parecido ocurría con Orwell, porque en realidad sus cuestionamientos eran a algo que simplemente parece, digamos, del sentido común, criticar cualquier tipo de totalitarismo, pero entonces, dependiendo de dónde se ubicaran ideológicamente los intelectuales, pues entonces criticaban una sola forma de totalitarismo y con las otras, pues se hacían simplemente de la vista gorda. Conozco, dice Orwell, todos los argumentos que se esgrimen contra la libertad de expresión y de pensamiento, argumentos que sostienen que no debe o que no puede existir. Yo sencillamente respondo a todos ellos diciéndoles que no me convencen y que nuestra civilización está basada en la coexistencia de criterios opuestos desde hace más de 400 años. Si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír, que es una de las grandes frases de este prólogo de Orwell. En la actualidad, en nuestro país, y no ha sido así en otros, como en la republicana Francia o en los Estados Unidos de hoy, los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia. Es para llamar la atención sobre estos hechos por lo que he escrito este prólogo. Bien, estas son algunas de las ideas muy firmes de George Orwell en reivindicación, digamos, del derecho de expresión, ¿no? De la libertad de expresión, de proclamar sus ideas independientemente en qué sector ideológico caiga, ¿no? Como Rebelión en la Granja está, digamos, recreando ciertos episodios históricos, políticos, vinculados a la Revolución Rusa y luego posteriormente a todo lo que desembocó en el estalinismo. He buscado un videíto muy corto, muy sintético, digamos, simplificador, pero creo que nos sirve como resumen para ir entrando como en materia, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el tema que nos ocupa en Rebelión en la Granja, que es la Revolución Rusa. Ya se los voy a pasar por aquí. Está en YouTube. A ver, aquí está. Ahí se ve, ¿verdad? Voy a poner la pantalla más grande. Sí, sí se ve, Luis. Chévere, gracias. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la Revolución Rusa fueron: primera causa,
Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios.
La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Bien. Hay un resumen de la historia, un tanto simplificada. Bueno, ¿no? Hay matices en algunas partes, algunos detalles en donde uno podría desarrollar más, pero en general eso fue lo que ocurrió y de alguna manera también eso es lo que se recrea, ¿no? De manera fabulesca, de manera alegórica, de manera literaria en esta novela que vamos a empezar a comentar. Por aquí me dicen que lo pase por el grupo, el video. Bueno, creo que ya lo saqué. Ya se los mando ahora. Déjenme buscarlo aquí rapidito para que no se me vaya a olvidar. Ahorita les voy a pasar también como una suerte de esquemita que tiene que ver con las equivalencias, ¿no? entre los animales y los personajes históricos. Aquí está el link, ya lo voy a pasar por aquí. Ahí está. Bien, bueno, lo interesante de leer es que los libros siempre nos van llevando a otros libros, ¿no? Yo recuerdo que cuando terminé de leer Rebelión en la Granja la primera vez hace muchos años, bueno, pues me interesé muchísimo ya en leer historia, ¿no? En leer ya propiamente qué es lo que había ocurrido en ese periodo. Y bueno, libros sobre la Revolución Rusa hay infinidad, ¿no? Y películas y documentales. Muchos de ellos en aquella época no había internet, no había YouTube, pero ahora hay muchos de ellos están al acceso libre. Bien, quería también mostrarles entonces, luego de ver este pequeño video, ¿no? Un poco a esto que me refería con lo de las alegorías, ¿no? Estos son los personajes o personas de Rebelión en la Granja, con los que nos vamos a encontrar. El señor Jones, que equivaldría al zar Nicolás II, ¿no? Que es derrocado o que es obligado a abdicar, ¿no? Digamos que en el mundo de los humanos, más adelante van a aparecer también otros dos granjeros, ¿no? El señor Frederick y el señor Pilkington, que han sido asociados por algunas lecturas históricas como Hitler y como Churchill, ¿no? Y del área o del mundo, del ámbito de los animales, pues quienes están en la cabeza, en el poder, ustedes saben, son los cerdos, los cochinos, los marranos, ¿no? El viejo Major, que es el que aparece en las primeras páginas de la novela, que muchos asocian con Lenin y otros con Marx, ¿no? Digamos que es el padre fundador ideológico de todo lo que va a ser después la revuelta y la revolución que va a ocurrir allí en esa granja metafórica de la Revolución Rusa.
Luego estaría Napoleón, que este sí sería una alegoría muy fácil de identificar, pues está relacionado con Stalin. Snowball, o bola de nieve, vinculado con Trotsky, ¿no? Y Squealer, que sería la figura que representa a este sistema de propaganda soviética llamada el Pravda, ¿no? Y luego, en una categoría, digamos, subalterna a este poder hegemónico implantado por los cerdos, pues estarían los caballos, Boxer, Clover, ¿no? Que simbolizarían al proletariado. Algunos han visto también, sobre todo en Boxer, a la figura de Alexei Staganov, que era un obrero ruso, vinculado creo que con las minas, ¿no? Y está también la yegua Molly, ¿no? Mucho más joven que Boxer y Clover. Esta yegua entre coqueta, medio frívola, medio dada a los lujos, que estaría identificado con lo que en aquella época se llamaban los rusos blancos, aquellos que terminaron yéndose, ¿no? De Rusia, o aislándose, que pertenecían a una clase burguesa alta o a la nobleza. Está también Benjamin, el burro, que es una suerte de intelectual indeciso, medio ambiguo en sus posiciones. Moses, que es el cuervo, que según algunos críticos representa a la iglesia ortodoxa, ¿no? Que está de alguna manera ligada al viejo poder que tenía antes de que fuera derrocado el señor Jones, ¿no? Están también los perros, que fungen como una suerte de policía secreta, ¿no? Al servicio de los cerdos, y las ovejas, que serían pues la masa, ¿no? La masa que simplemente sigue las órdenes y los dictados del poder sin tener mucha capacidad de reflexión y de cuestionamiento. Hay otros animales, otros personajes que aparecen en Rebelión en la Granja, pero digamos que estos son los principales, ¿no? Y a esto me refería con una lectura alegórica de un libro, ¿no? Es decir, que cada personaje equivale a una figura específica de la realidad histórica. Sí, efectivamente uno lo puede leer de esa manera, pero también Napoleón, Snowball, Squealer pueden ser personajes que no necesariamente estén limitados a representar a Stalin, Trotsky, a Marx, a Lenin, sino que estos símbolos animalescos uno los puede ver encarnados en cualquier tipo de figura autoritaria, totalitaria, dictatorial, en cualquier momento y lugar histórico. Bien. Lo cual hace que el libro de Orwell sea un libro de carácter ya universal y trascendental, y que no se haya quedado, digamos, dentro de esa camisa de fuerza que muchas veces es la representación alegórica en la literatura. En ese sentido, Rebelión en la Granja también se podía leer como una suerte de panfleto, ¿no? Yo sé que la palabra panfleto tiene como mala fama, ¿no? La literatura panfletaria, es decir, la literatura que sirve de vehículo para transmitir una ideología precisa y que tiene además un carácter satírico, mordaz, burlón, ¿no? Pero si uno revisa la literatura de Orwell, sobre todo sus artículos periodísticos, uno encuentra que hay una defensa del propio Orwell del panfleto, ¿no? Pero del panfleto entendido como obra literaria. Hay un artículo de Orwell, después si quieren se los puedo pasar, en donde él habla de que lamentablemente se publican muchos panfletos en esta época, dice él, sobre todo a partir de la década del 30 en adelante, pero son panfletos muy pobres desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista literario, que él desearía, ¿no?, que se publicaran panfletos que tuvieran un nivel literario, un mayor nivel desde el punto de vista de la calidad expresiva. Es curioso que Orwell defienda el valor del panfleto,
porque, claro, uno lo puede entender también de que está viviendo en un clima bastante movido desde el punto de vista de los contrastes, de ideas, una sociedad bastante polarizada, y él sentía que el panfleto tenía una capacidad de llegada a un público amplio, a un público masivo, con un lenguaje claro, con un lenguaje combativo, preciso, para transmitir unas ideas que Orwell sentía que eran necesarias, que se llegaran a través de ese vehículo que es el panfleto. Si uno se pone a pensar en esta defensa que hace Orwell del panfleto, no es extraño entonces que escriba un libro como Rebelión en la Granja, que si bien no es exactamente un panfleto, tiene algo de vehículo para transmitir unas ideas precisas que tienen que ver con el cuestionamiento de una ideología o en este caso de un sistema político, ¿no? Bien, me callo entonces y hago una pausa para escucharlos a ustedes, para que me digan cómo les fue con este inicio, con este comienzo de la novela, si hay alguien que ya más o menos conocía de qué iba el libro, si esta es la segunda vez que lo están leyendo. A ver, cuéntenme. Los escucho, para no convertir esto en un sistema totalitario, que lo único que habla soy yo como un Napoleón cualquiera. Ajá. Tania, Bueno, ¿cómo yo, estás? ¿qué tal? Hola a todos. De hecho, es la segunda vez que lo leo, lo leí hace muchos años y luego la edición que tenía la regalé porque la persona a la que le regalé sentí que era bueno que lo lea, entonces se la regalé y me quedé sin ninguna edición. Y justo cuando la vi me emocioné porque Orwell es uno de mis escritores favoritos. Yo leí 1984. De hecho, me gusta bastante la literatura distópica, ¿no? H.G. Wells, Orwell, Huxley, entre otros. Entonces, y me sirvió también para recordar, ¿no? Porque a veces cuando uno lo lee en una etapa de su vida es diferente o lo entiendes diferente a cuando lo lees en otra etapa. Y creo que en esta etapa que estamos viviendo cae preciso volver a releer Rebelión en la Granja. Y como comenté al inicio, supuestamente iba a leer 2 capítulos, pero ya me fui hasta el 7, porque de verdad es súper ligero, súper entretenido y nada, muy bueno y muy contenta de estar acá compartiendo. Vale, Tania, qué chévere que hayas regalado libros. Cuando uno regala un libro con esa intención de que esta persona tiene que leerlo, y hay un valor agregado, ¿no? No es un mero regalo, sino que hay una intención allí especial. No, qué chévere que lo estés volviendo a leer, y sí, de verdad que el libro engancha desde las primeras líneas, está muy bien contado, con un sentido además lúdico, ¿no? Porque, claro, por todo lo que he dicho, se puede pensar que el libro tiene un profundo componente histórico, social, pero claro, eso uno no lo nota al momento en que uno empieza a leerlo. De repente alguien que no sepa nada de historia, que no sepa nada de la Revolución Rusa, entra en Rebelión de la Granja, inmediatamente va a conectar, porque en todo caso son arquetipos universales, ¿no? O sea, el poder, la gente que reprime al otro, el débil, es decir, no hay necesidad de ese referente. A ver, otras personas que quieran participar, decir algo. Sigrid, ¿qué tal? Hay que conectar el micrófono. No te escuchamos, Tu Sigrid. micro está apagado. Estás muteada, Sigrid. Ahora sí, sí. ahora sí. A mí me pareció muy interesante y muy inteligente de usar animales, porque ahí siempre se podía decir, oh, yo escribo sobre animales, no pues sobre gente, y no sobre estos políticos. Se podía escapar un poquito, pero me encanta el sarcasmo, me encanta me he reído en momentos a carcajadas. Me gustó. Sí, eso nomás. Sí, no, están muy bien construidos los personajes, ¿no? Tienen sus matices, a pesar de que son figuras alegóricas, tienen allí sus matices, su desarrollo, sus cambios, sus transformaciones. Y sí, como tú bien señalas, Orwell probablemente haya escogido el género de la fábula y no el de la novela, digamos, más seria, No lo pueden. para tratar de evadir, digamos,
la censura, pero fíjate, igual no la puedo evadir, 4 editoriales la rechazaron, es decir, que los lectores de Claro, esas lo editoriales entendieron, ¿no? lo leyeron muy bien, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí. A ver, ¿alguien más? A ver, Taisa, ¿cómo estás? Sí, lo que yo quería comentar es que siempre me había llamado la atención George Orwell, pero nunca me había animado a leer ninguno de sus libros. Es más, tenía en mente leer 1984. Y ahora que vi el club de lectura y revisé como rápidamente para ver de qué trataba el libro, me llamó la atención. Y me ha gustado un montón, seguramente luego voy a leer 1984. Yo recién he leído el capítulo 4, no entendí, o sea, tenía una idea general sobre el contexto en el que se había escrito el libro, pero me ha gustado mucho la introducción porque me permite entender mucho mejor el contexto en el que se escribió realmente. Y lo que me gustó también bastante es que utilice los personajes. Ya al leerlo me hacía una idea de que cada animal representaba un personaje. Me he quedado con la curiosidad de qué personaje representa al gato, porque tengo una gatita y me da mucha risa cómo describe a la gata y las cosas que hace y cómo manipula a otros animales o no hace nada, ¿no? Pero sin que nadie se dé cuenta que no está haciendo nada. Pero hasta ahora, en los 4 capítulos que he leído, me ha gustado un montón. La fábula está bien interesante. Y me gusta lo que representa también, ¿no? Va como muy a la mano con lo que está pasando ahora en el país. Sí, sí, es un libro que cuando uno lo lee, sobre todo en un contexto de enfrentamientos ideológicos, ¿no? Pues adquiere como otra dimensión de lectura, ¿no? Por supuesto. Y además que uno nota que todo está perfectamente colocado en este libro, ¿no? No hay nada dejado al azar, hasta el hecho de que la granja se llame la granja solariega, ¿no? Y que luego después ya no se va a llamar la granja solariega, sino que va a formar parte del ámbito del animalismo, ¿no? Fíjense cómo Orwell juega incluso con las palabras, no es el comunismo, sino el animalismo. Pero además los solariegos, ¿no? Que tiene que ver con solar, que tiene que ver con suelo, con la tierra, ¿no? Es la granja de la tierra como casa, como espacio habitable, como hogar, pero también como posesión, como pertenencia, ¿no? Entonces los animales de alguna manera están arrebatándole también esa posesión de la tierra. Es decir, allí también hay una intención metafórica, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que fue la revolución de la tierra, ¿no? Y la revolución agraria en la Unión Soviética en aquel momento, que de alguna manera lo que se trataba era de rescatar, ¿no? Una tierra que había sido arrebatada, porque es verdad que los Romanov, que tenían siglos instalados en Rusia, pues verdaderamente habían generado toda una serie de desigualdades profundas y casi que insalvables, ¿no? Cuando uno lee la literatura rusa del siglo XIX, cuando uno lee a Gogol, por ejemplo, a Dostoyevsky, a Chekhov, uno siente ya que eso era una olla de presión, ¿no? Que eso iba a estallar de una manera tremenda como efectivamente estalló, ¿no? Porque durante muchos siglos generaba toda esa serie de desigualdades, de opresión, de desprecio, ¿no? Por las mayorías que habitaban Rusia, pues iba generando allí toda una suerte de resentimiento, de rencor, de necesidad de materializar las expectativas de vida, pero a través, en muchos casos, de la violencia, de la venganza y lamentablemente de la reproducción de aquello que justamente se trataba de acabar, ¿no? Daniel. Subí la manito porque Susan tiene una pregunta ahí en el chat que dice, yo también quiero saber qué representa la gata. Y se ríe. Aunque si fuera solo una gata, estaría perfectamente retratada. Sí, bueno, habría que pensar bien cuáles son los movimientos de la gata, ¿no? Porque los gatos son bien difíciles de interpretar en los libros y en la vida, ¿no? Y yo que he tenido más No, gatos yo que te puedo perros, dar la yo que he interpretación tenido más gatos perfecta. que perros, ¿no? Yo Sí, te puedo dime. dar la interpretación perfecta de un gato. Ujú, El gato, tú llegas a la casa, el gato te ve y dice, ¿qué haces en mi casa? Humano, ujú, dame de comer. Acaríciame, me harté de ti, lárgate. ujú, Está ujú, bien, participarás de mi presencia. Dame de comer, quiero agua. Cambia mi arena, lárgate. ujú, ujú, ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿Tú no ibas a trabajar? ujú. Menos mal que se fue. Vete por la ventana.
Mira, a lo lejos, un ave. Me la quiero comer. Rayos, estoy encerrado. Humano, volviste. ¿Qué haces aquí? Es mi casa. Y así sigue, el mismo ciclo. Rosaluz que tiene gatos, Angie que tiene gatos. Mm. Sí, bueno, los acabas de retratar tal cual, ¿no? Yo que he tenido gatos también son, bueno, es un animal muy autónomo, ¿no? Muy Mira, si individualista. los gatos fueran del tamaño de los leones, ya estaríamos muertos los humanos. Sí, es probable. Pero claro, la figura del gato ya en el libro tiende a ser un tanto ambigua también, ¿no? Se mueve entre la indiferencia, entre la manipulación, entre el plegarse a ciertos espacios según su conveniencia, ¿no? Pero a medida que vayamos desarrollando en el libro podemos ir detectando más cosas sobre eso, sobre los gatos, ¿no? Que aparecen por allí. A ver si hay otra intervención, otra opinión, otro comentario. Antes de Hola, repasar. Hola, Abril, ¿cómo estás? bien, en realidad el que está apuntado para esto es mi papá, pero me he colado porque leí el libro en el colegio, tengo 15 años, el año pasado, y quería comentar que hay un discurso de Lenin de 1919 en donde, bueno, no sé si lo habrá hecho intencionalmente, supongo que sí lo hizo intencionalmente porque dicen que simboliza el discurso de Major en el primer capítulo. Básicamente en su discurso Lenin habla sobre el ejército rojo y dice como los capitalistas han liderado por mucho tiempo y es tiempo de nosotros los trabajadores de rebelarse, que es básicamente lo mismo que dice Major, ¿no? Los humanos han liderado por mucho tiempo y es tiempo de que los animales se liberen. Y notas que en ambos hay como un aire de superioridad, porque es como, lo dicen como diciendo, nosotros lo vamos a hacer mejor. Entonces, sí, el discurso es bien interesante y hay varias Creo que he escuchado un similitudes. discurso similar hace algunas semanas. ¿Cómo? ¿Pero qué? Que creo que he escuchado un discurso similar hace algunas semanas. Ah, Sí, bueno, son discursos que se repiten, ¿no? De corte populista, de cortes como un tanto maniqueos, ¿no? Es decir, situar de un lado a los malos, situar de un lado a los buenos, y como una suerte de revanchismo también, ¿no? Cuando uno lee ese fragmento en donde Major se está dirigiendo a los animales, además que Major tiene como la figura allí casi patriarcal, ¿no? Del sabio, del mayor, como lo dice su propio nombre, además que empieza diciéndoles yo he tenido un sueño, ¿no? Es una cosa así como I have a dream, ¿no? Eso es politiquería, ya me equivoqué. Claro, ese sueño tiene como esa connotación también de no un mero sueño, sino que he tenido una revelación, ¿no? Se me ha revelado en el Donde sueño podemos vivir juntos, no importa si vivimos, si somos negros o blancos. de misión, ¿no? Una suerte de misión que engloba, digamos, un proyecto colectivo, ¿no? En ese sentido, él tiene como una figura de líder, ¿no? Y en eso que señalaba Abril, en ese paralelismo entre el discurso de Lenin, ¿no? Entre el discurso de Lenin real y el discurso de Lenin cerdo del libro, ¿no? Él dice, el hombre es el único enemigo real que tenemos. Quitemos al hombre de la escena y la causa fundamental del hambre y del exceso de trabajo desaparecerá para siempre. Fíjense que en ningún momento hay una, digamos, idea de tratar de un proyecto de convivencia o de reestructuración o de articulación social en donde todos los elementos vivos, humanos y animales, puedan replantearse, reestructurarse su relación, sino simplemente hay que eliminarlo de plano, ¿no? El hombre es la única criatura que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar el arado,
No corre con rapidez suficiente para atrapar conejos y sin embargo es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guarda para sí. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más que la piel que lleva encima. Vosotras las vacas que veo ahí delante, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con la leche que debería haber estado criando a robustos terneros? Se ha ido hasta la última gota por la garganta de nuestros enemigos. Y vosotras, las gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto este último año y de cuántos han salido polluelos? El resto ha ido al mercado a producir dinero para Jones y sus hombres. Y tú, Clover, ¿dónde están los 4 potros que pariste y que deberían darte apoyo y placer en la vejez? Todos fueron vendidos al cumplir un año y no volverás a verlos nunca más. A cambio de tus 4 partos y todo tu trabajo en los campos, ¿qué has recibido fuera de unas escuetas raciones y un establo? ¿No? Bueno, además es el típico discurso que por un lado uno lo puede leer como de reivindicaciones, ¿no? De derechos que han sido, digamos, pisoteados, ¿no? Olvidados. Pero por otro lado también es el típico discurso populista en donde hay un opresor y hay unas víctimas, ¿no? Y entonces este lado de acá es el de las víctimas, ¿no? Y ni siquiera se permite que la vida miserable que llevamos cumpla su ciclo natural. Yo no me quejo porque soy uno de los afortunados. Tengo 12 años y he sido padre de más de 400 crías. Tal es la vida natural de un cerdo. Pero al final ningún animal se libra del cuchillo cruel. Y todos ustedes, los puercos jóvenes, ahí sentados, estaréis chillando dentro de un año mientras os sacrifican. A ese horror llegaremos todos. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas y demás, ¿no? Entonces, claro, más adelante dice, no queda claro entonces, camaradas, que todos los males de esta vida nacen de la tiranía de los seres humanos. Con solo deshacernos del hombre, el fruto de nuestro trabajo sería nuestro. Casi de la noche a la mañana podríamos ser ricos y libres. ¿Qué debemos hacer entonces? Trabajar día y noche en cuerpo y alma por el derrocamiento de la raza humana, ¿no? Claro, hay que acabar con los otros, ¿no? Ese es mi mensaje, camaradas. La rebelión, ¿no? Claro que además desde el punto de vista ya preciso, ni siquiera es una rebelión, ¿no? Es una revolución, porque la rebelión no modifica las estructuras ni las infraestructuras sociales, mientras que la revolución sí, y efectivamente lo que ocurre aquí en la granja es una revolución, ¿no? Un replanteamiento, un desmontaje, ¿no? Una deconstrucción de las estructuras hasta ese momento establecidas. No sé cuándo se producirá esa rebelión, si dentro de una semana o de 100 años, pero sé con la misma certeza con que veo la paja que piso que tarde o temprano llegará a la justicia. No pierdan eso de vista, camaradas, durante el resto de su corta vida. Y sobre todo, transmitan el mensaje a los que vengan después para que las generaciones futuras sigan luchando hasta lograr la victoria, ¿no? Sigo escuchando ese discurso. Luego, hay una parte interesante, ¿no? Luego de este discurso, ¿no? De este mensaje que les da el cerdo mayor a los animales de la granja, ¿no? Luego de que les revela que en ese sueño se le reveló, ¿no? El canto y la canción que va a ser como una suerte de himno, ¿no? Como un canto de lucha, que son bestias de Inglaterra y bestias de Irlanda. Por ahí hay varias versiones en YouTube de esta canción, ¿no? De esta suerte de himno. Épico, podríamos decirlo.
esa canción que excitó muchísimo a los animales, bueno, y además se vuelven locos, ¿no? Empiezan a saltar, a chillar, las vacas mugían, los perros ladraban, las ovejas balaban, los caballos relinchaban, los patos graznaban. Estaban tan contentos con la canción que la cantaron 5 veces seguidas y la podrían haber seguido cantando toda la noche si no los hubieran interrumpido, ¿no? Luego después, el viejo, en el capítulo 2, Mayor, muere sin sufrir mientras dormía. Enterraron su cadáver en un rincón del huerto y entonces empiezan a adquirir presencia los otros cerdos, ¿no? Napoleón, Snowball, 2 berracos jóvenes que el señor Jones criaba para vender. Napoleón era un berraco de aspecto bastante feroz, el único de la raza Berkshire en la granja, parco, pero con fama de salirse siempre con la suya. Bueno, y además aquí está describiendo a Stalin tal cual como era, ¿no? Snowball era el más vibracho de Napoleón. Bueno, si pensamos Trotsky, ¿no? Que además era un tipo, era un intelectual, gran orador, tenía mayor facilidad de palabra, era más ingenioso, pero no se le atribuía la misma firmeza de carácter. Todos los demás puercos de la granja estaban destinados a la matanza. El más conocido era un cerdito gordo llamado Squealer, de mejillas redondas, ojos expresivos y movimientos ágiles y voz estridente. Un brillante conversador que cuando defendía alguna idea difícil saltaba a un lado y a otro sacudiendo la cola de una manera muy persuasiva. Los demás decían que Squealer era capaz de convertir lo negro en blanco, ¿no? Entre los tres elaboraron un sistema de pensamiento basado en las enseñanzas del viejo Mayor, al que llamaron animalismo. Varias noches a la semana, cuando ya estaba dormido el señor Jones, celebraban reuniones secretas en el establo y exponían los principios del animalismo a los demás. Bueno, y luego después ocurre la revuelta, ¿no? Después ocurre el combate con los humanos, ¿no? La huida del señor Jones y de la señora Jones, ¿no? El alboroto de los animales alrededor de la granja. Yo quería llegar a esa parte, ¿no? Donde ellos entran a la casa del señor Jones. Porque allí ya se empieza a mostrar el perfil y los intereses de algunos de ellos, ¿no? Después regresaron en fila a los edificios de la granja, estoy en la página 30, y se detuvieron en silencio delante de la puerta de la casa. Ese lugar también les pertenecía, pero tenían miedo de entrar. Sin embargo, al cabo de un rato, Snowball y Napoleón embistieron la puerta con el lomo y la abrieron. Y los animales entraron en fila india, avanzando con sumo cuidado por temor a desordenar algo. Bueno, aquí está ya el último bastión derrotado de esta suerte de golpe de Estado, ¿no? Pero fíjense que hay como una suerte, aún después de que ya el señor Jones se ha marchado y de que ellos se han apoderado del territorio, hay como una suerte de intimidación ante ese espacio que durante muchísimo tiempo a ellos les resultó inaccesible, ¿no? Es el espacio del poder, además, que durante siglos, ¿no? Ha sido el que los ha mantenido a raya, fuera de ese ámbito. Por eso esa suerte esa suerte de respeto, incluso, ¿no? O de temor a romper algo, a ensuciar algo.
caminaron de puntillas de una habitación a otra, temiendo levantar la voz por encima de un susurro y mirando con una especie de asombro el increíble lujo, las camas con colchones de plumas, los espejos, el sofá de crin, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria sobre la repisa de la chimenea del salón, ¿no? Bueno, además yo me imagino, ¿no? A los bolcheviques cuando entraron al palacio, ¿no? Y se encontraron con todos esos lujos, la admiración y al mismo tiempo la rabia, ¿no? Porque esos lujos evidentemente estaban representando allí todo un desprecio por todo el pueblo ruso, ¿no? Bajaban por la escalera cuando descubrieron que faltaba Molly, la yegua coqueta, ¿no? La yegua pituca, podríamos decir, ¿no? Al volver la encontraron en la mejor habitación. Había sacado un trozo de cinta azul del tocador de la señora Jones y la sostenía contra el hombro, admirándose en el espejo de una manera muy tonta. Los demás se hicieron duros reproches antes de salir, descolgaron unos jamones que había en la cocina y los sacaron para enterrarlos, ¿no? Ahí está, ¿no? La ironía de Orwell. Y Boxer rompió de una cos el barril de cerveza de la trascocina. Fuera de eso, todo en la casa quedó intacto. En el acto, por unanimidad, aprobaron una resolución para que la granja fuera preservada como museo. Interesante esto, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo en que ningún animal debía vivir allí. Es como si el espacio mismo hubiera conservado su poder, ¿no? El poder que las personas que habitaban ese espacio poseían ha quedado ahí, como en el ambiente, resonando. Y quizá los animales sienten que todavía no pueden apropiarse totalmente de ese espacio, al punto de que quieren mantenerlo intacto, casi como un museo, también como una forma de recordarse a sí mismos, ¿no? Aquello que vivieron y aquello que han logrado también, ¿no? Porque en todo caso es un espacio ya inhabitable por ese antiguo poder que ahora está en sus manos. A continuación desayunaron y después Snowball y Napoleón volvieron a reunirlos, ¿no? Camaradas, dijo Snowball, son las 6:30 y tenemos un largo día por delante. Hoy empezamos a recoger el heno, pero antes tenemos que atender otro asunto. Los cerdos revelaron entonces que durante los últimos 3 meses habían aprendido a leer y a escribir con la ayuda de un viejo manual de ortografía usado por los hijos del señor Jones que habían encontrado en la basura. Napoleón mandó a buscar latas de pintura blanca y negra y los condujo hasta la pesada puerta que daba a la carretera. Bueno, además aquí está toda esta asociación de que quien domina el lenguaje, ¿no?, tiene la posibilidad de persuadir a los demás, ¿no? ¿Por qué los cerdos? Fueron de todos los animales los que van a tener el dominio de la granja. Bueno, porque son los que aprendieron a leer y escribir. Así de sencillo, ¿no? Entonces ahí está esa ambigüedad también, ¿no?, de la palabra, que sirve para unir y que sirve para comunicar, pero que también sirve para dominar, ¿no?, y para controlar, claro, ¿no? Porque en realidad la lengua, la palabra en sí misma no posee una ética ni una moral, ¿no? Sino el uso que se le da a esa herramienta, precisamente. Y es el uso el que le van a dar los cerdos, el que va a permitir entender ese lenguaje como un lenguaje, bueno, populista, manipulador, etcétera, como luego se va a desarrollar más adelante en el libro. Snowball, que era quien mejor escribía, ¿no?, apretó un pincel entre los dos nudillos de la pata, tachó granja solariega, ¿no? Bueno, además todos estos símbolos, ¿no?, de borrar el pasado
¿no? Renombrarlo, ¿no? Y al renombrarlo, instaurar un inicio de historia distinto al anterior. Granja solariega ha sido borrado en el barrote superior de la puerta y en su lugar pintó granja animal. Ese sería a partir de entonces el nombre de la granja. Y a continuación volvieron a los edificios donde Snowball y Napoleón pidieron una escalera que hicieron apoyar en la pared trasera del enorme establo. Explicaron que por obra de sus estudios de los últimos 3 meses, los cerdos habían logrado reducir los principios del animalismo a 7 mandamientos, ¿no? 7 leyes. Fíjense además aquí esa asociación, ¿no? de los 7 mandamientos del animalismo, en donde la política casi que se relaciona con lo religioso también, ¿no? Estos mandamientos, 7 mandamientos, serían ahora grabados en la pared, formarían una ley inalterable que todos los animales de la granja deberían obedecer para siempre. Con cierta dificultad, no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera, Snowball subió y se puso a trabajar, ayudado por Squealer, que pocos peldaños por debajo sostenía la lata de pintura. Fíjense además, todo está perfectamente descrito en función de los roles que desempeña cada uno de los animales, ¿no? Squealer está allá abajo, sosteniendo la escalera, sosteniendo la lata de pintura. Esa es la función de Squealer, ¿no? Y solo Los quería mandan... mencionar que es curioso cómo desde un comienzo está marcada la ventaja que tienen los cerdos sobre los otros animales porque eran los únicos que podían leer y que podían escribir. Entonces, desde un comienzo tienen una ventaja o un privilegio de ser los únicos que tienen educación. Y no veo con educación viene el poder y eso desencadena más problemas más adelante. Sí, fíjate Porque que son más adelante ellos podemos los ver que se que, suben a la claro, escalera, ¿no? ajá, sí. Y claro, además está esa imagen, no, muy bien lo que señalas ahorita, esa imagen también de la verticalidad ya de entrada, ¿no? Sí, un discurso que de alguna manera es integrador, ¿no? De un colectivo, pero que en la praxis ya empieza a mostrar una suerte de divisiones, ¿no? Nosotros somos los que sabemos leer y escribir, nosotros somos los que nos subimos a la escalera, nosotros somos los que escribimos los mandamientos, ¿no? Claro, todas estas cosas uno las va detectando porque, bueno, ya más o menos estamos empapados por la vida diaria, ¿no? De los discursos políticos, populistas, por las cosas que hemos leído, pero digamos que si uno entra de una manera más inocente al libro, es posible que en los primeros capítulos uno se identifica y se solidariza con los animales, ¿no? Y con su revuelta y de alguna manera, bueno, muchos de los argumentos que han planteado, incluso en ese discurso de Mayor, son válidos, ¿no? Son comprensibles. Pero cuando uno empieza a leer en las entrelíneas, cuando uno empieza a ver los detallitos que ya están desde el principio, allí ya uno empieza a detectar hacia dónde puede desembocar esa aparente proclama de reivindicación de derechos y de la justicia de los animales, ¿no? Los mandamientos quedaron entonces escritos en la pared, alquitranada en grandes letras blancas que se podían leer desde 30 metros de distancia. Bueno, ¿y quiénes la podían leer además, no? Solamente los cerdos, porque son los únicos que podían leer también, ¿no? Pero el hecho además es que lo importante aquí es que eso quede fijado, ¿no? Que sea inamovible, en el sentido de que, bueno, esto es lo que hay que obedecer, esto es lo que hay que hacer y no otra cosa, ¿no? Es scripta manent, verba volant. Es decir, la escritura queda. Lo que uno pueda decir oralmente se lo lleva el viento, ¿no? De ahí lo importante de fijar un texto por escrito, porque de alguna manera le doy cierta legalidad, ¿no? Y persistencia y permanencia de algo que no puede ser borrado, no puede ser modificado, ¿no? Ni puede ser malinterpretado, tampoco, porque está allí fijo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que también las leyes, también la historia, también la escritura, ¿no? Puede ser susceptible de modificaciones, de alteraciones.
las Claro, y leyes. es bien sospechoso como desde el comienzo ellos como se toman la libertad de haber establecido las reglas o los mandamientos y sin antes preguntarle a nadie, y ellos son los que los escriben. Entonces, em, es claro cuáles son sus intenciones, incluso desde el primer capítulo. Sí, fíjate que esto se nos dice que estos 3 cerdos estuvieron planificando de una manera clandestina, ¿no? Todos estos mandamientos, todo el movimiento, además, de apropiación de la granja. Y como señala Abril también, ellos no le consultaron a nadie estos mandamientos, ¿no? Bueno, los animales de alguna manera legan su confianza y su credibilidad en estos cerdos, porque bueno, los ven con cierta autoridad, además son seres que han aprendido a leer y a escribir, son resueltos y de alguna manera sienten que están solidarizados con las expectativas de todos ellos, ¿no? Los 7 mandamientos son: todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo, ¿no? Bueno, pero las gallinas caminan sobre 2 patas, ¿no? Claro, eso después, ¿no? Lo van a... Todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo, ¿no? Bueno, ya por aquí se salvaron las gallinas. Ningún Ahí animal, resuelven lo de las gallinas. claro, ningún animal llevará ropa, ¿no? Así que ya, ni cintas, ¿no? Ni collares. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol, ¿no? Bueno, además, recuerden eso de la relación de Mr. John desde un principio con el alcohol, ¿no? Con la degradación de él como granjero y, en particular, y de la granja en general, ¿no? Debido a ese vicio. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. La letra era muy clara y salvo que en vez de un amigo decía un Akimo, ¿no? Y una de las S estaba al revés, la ortografía era correcta en todo el texto. Snowball lo leyó en voz alta a los demás. Todos los animales asintieron con la cabeza, dando su completa conformidad. Y los más listos empezaron de inmediato a aprender los mandamientos de memoria. Ahora, camaradas, gritó Snowball arrojando el pincel. Alenar. Y que sea para nosotros una cuestión de honor recoger la cosecha en menos tiempo del que tardaban Jones y sus peones. Pero en ese momento las 3 vacas que desde hacía un rato parecían inquietas se pusieron a mugir ruidosamente. Bueno, aquí empiezan las complicaciones también, ¿no? Las complicaciones que muchas veces trae la libertad absoluta, ¿no? Hacía 24 horas que no las ordeñaban a las vacas y sus ubres estaban a punto de reventar. Después de pensar un poco, los cerdos mandaron a buscar cubos y ordeñaron, porque además los cerdos también saben ordeñar vacas. Y ordeñaron a las vacas, ¿no? Porque sus pezuñas estaban bastante adaptadas para esa tarea, y pronto hubo 5 cubos de espumosa y cremosa leche que muchos de los animales miraban con considerable interés. ¿Y qué va a pasar con toda esa leche?, dijo alguien. Jones solía echar un poco en nuestro puré, dijo una gallina. ¿Qué importa la leche, camaradas?, exclamó Napoleón, colocándose delante de los cubos. Ya nos ocuparemos de eso. Más importante es la cosecha. El camarada Snowball encabezará la marcha. Yo lo seguiré en unos minutos. Adelante, camaradas, el heno nos espera. Los animales marcharon en tropel hacia el henar para empezar la siega, y cuando regresaron por la tarde notaron que la leche había desaparecido. Bueno, estos no tienen ni unos minutos ya en el poder, y acaba de aparecer ya al final del segundo capítulo el primer acto de corrupción, ¿no? Ya se virlaron la leche. Y después vamos a entender también por qué se decidió que la casa del señor John fuera intocada y permaneciera allí como una suerte de museo, ¿no? Porque en el fondo, ¿no? Hay toda una expectativa de vivir como vivía aquel poderoso, ¿no?, que yo acabo de derrocar. Lo cual no tendría nada de malo si yo distribuyera también esa riqueza con todos los demás, ¿no? Cosa que, como sabemos en algunos casos de la historia, no ocurre.
así, sino que simplemente formamos parte de una dialéctica, ¿no? En donde a una síntesis se le opone una antítesis, luego viene después una síntesis que de alguna manera duplica aquello que se estaba cuestionando y en algunos casos derrocando. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, algún comentario antes de despedirnos y hasta el próximo miércoles para seguir conversando sobre los otros capítulos, sobre las otras detalles, tríngulis de esta trama animalesca de Rebelión en la Granja. A ver. ¿No? Una última cosa. Solo quería decir Abril. que, o sea, a pesar de que los cerdos sí eran manipuladores y corruptos, es curioso cómo los animales los confiaban en ellos ciegamente, nunca los cuestionaron. Y ahora me acabo de dar cuenta en el libro que dice que incluso los animales más listos empezaron a memorizarse los mandamientos inmediatamente. O sea, incluso los animales más inteligentes no se les ocurrió cuestionar las intenciones de los cerdos o su manera de actuar o eso. Sí, bueno, como decíamos, ¿no? Hay como una suerte de buena fe, ¿no? De pensar de que no te van a engañar, de que están obrando de manera honesta, transparente, pero es que ya para alguien abusado, para alguien que está habituado a los lenguajes o a los discursos populistas, evidentemente hubieran identificado de inmediato, ¿no? Ya con el discurso de Jones, que ahí había algo que estaba surgiendo, no del deseo de justicia, sino del rencor y de la venganza. Y como sabemos, el rencor y la venganza no tienen nada que ver con la justicia, sino que es una suerte de prejusticia, ¿no? Es una suerte de justicia primitiva, ¿no? Casi que del ojo por ojo y el diente por diente. Pero claro, en defensa de los animales del libro, uno puede pensar de que ellos no tenían esa experiencia, ¿no? No tenían sino la experiencia de su vida animal, ¿no? Entonces era muy fácil que cayeran en esas trampas del discurso ideológico, populista, de los cerdos, ¿no? Lo insólito es que a uno ya no en el libro, sino en la vida real, ¿no? Uno ve a mucha gente que vuelve a caer una y otra vez en el discurso populista, ¿no? Es insólito ver cómo la gente sigue creyendo en un discurso que al oírlo a los 2, 3 minutos tú ya te das cuenta de que que te están mintiendo, que te están manipulando. Creo que su felicidad y su emoción no los dejan darse cuenta de esos pequeños detalles, adicional a su falta de experiencia, ¿no? Pero creo que están tan felices, tan optimistas y tan emocionados de que alguien como ellos tome ahora el control, que dicen, este animal es como yo, no es el enemigo, jamás va a hacer algo contra mí. Y no ven de repente esos pequeños indicios de que puede haber algo turbio, ¿no? A ver, Sigrid levantó la mano. Sigrid, ¿tú qué opinas? Sí. Bueno, lamentablemente los animales copian el sistema de los hombres y todo va a quedar igual. Los de arriba se aprovechan. Ya está Napoleón, se toma la leche, no la comparte con los demás, ¿no? Así que es bien triste. Y si ves todos los sistemas totalitarios, sea ruso, sea Alemania Oriental, sea donde sea, siempre hay unos de Putin. ¿Han visto el palacio que tiene Putin? Que salió en la prensa, que parece Versailles. Así que... Es una cosa zarista total, claro. No, mentira. Lo que pasa es que en todos esos regímenes normalmente socialistas, donde todos somos iguales, hay una gente que es más igual que otra. Eso es todo. Nunca es igual. No, sí, somos iguales, solo que hay gente que es más igual que otra. Como la frase que está al final, ¿no? Claro, que a eso vamos a llegar más adelante, ¿no? En claro. esa modificación de la Constitución, ¿no? Claro. De la granja. Eso que señalaba Tania
que tiene que ver con las emociones, ¿no? Es importantísimo eso, porque el discurso populista apela fundamentalmente no a la razón, sino a la emoción de quien escucha, ¿no? Entonces, claro, tú apelas a la sensibilidad y a la emoción, es como una suerte de droga allí también emocional, No, que tiene un encanto, que tiene como un poder de seducción, ¿no? Porque además casi siempre los líderes populistas tienen un componente que es clave, y es que la gran mayoría de ellos tiene carisma, ¿no? Y el carisma inmediatamente atrapa tu atención y además te genera la certidumbre de una fe y de una confianza en aquel discurso que estás oyendo. claro, ¿no? y además Lenin era un tipo carismático, ¿no? Sí, totalmente. Chávez era un tipo carismático también, ¿no? Castro, un hombre y este cerdo carismático. también. Y justamente Claro, ¿no? este Fíjate. cerdo, este Mm, cerdo apunta al odio, o sea, al odio mm, visceral, ¿no? Te dice, ya, es que el granjero te maltrata, te usa, te explota, te saca todo. Y ese discurso, desde el odio, alimenta el resentimiento de la población, ¿no? De la población de la granja. Y, mm. y a veces los animales de la granja piensan que, bueno, que sí, que realmente les están haciendo daño y que realmente, pues, que manden los cerdos es bueno. Yo creo que habrá que ver si los Sí, cerdos mandando son buenos o no. Y creo que en algún momento leí, no sé dónde, que nada une más que un enemigo en común, ¿no? Entonces creo que mm. también por ahí va el discurso de los cerdos. Claro, tienes que mantener siempre, que es propio de los regímenes totalitarios, ¿no? Siempre tienes que mantener un discurso de guerra, un discurso de combate, ¿no? Un discurso en donde hay un bando que es el enemigo, que es el que nos está imposibilitando de llegar a nuestro objetivo, Y la ¿no? culpa es de Entonces ellos. siempre tienes que partir de una carencia, pero de una carencia que no es culpa nuestra, es culpa de un bloqueo, es culpa de una intervención, es culpa de una guerra, etc. Siempre la culpa es del otro además que está fuera de mi entorno, del otro que puede incluso formar parte de la misma sociedad en tanto oposición o contraste, y ese otro hay que desplazarlo o hay que eliminarlo o sustraerlo. Entonces, claro, ¿Verdad? el discurso de los regímenes totalitarios es un discurso de alguna manera de la guerra, ¿no? Un discurso épico que apela precisamente a las emociones. Fíjense que este cerdo les habla de un sueño, ¿no? Una cosa como idealista. Esto viene como si yo hubiera obtenido una revelación trascendental, y luego Divina. después les habla de la canción, ¿no? Es una cosa que mueve allí las emociones y los pone a bailar y los pone a gritar a los animales, ¿no? Es decir, ideas cargadas de un componente emocional, ideas cargadas de un componente combativo, en donde hay una Qué delimitación angustia. de los buenos y los malos, del enemigo y de los amigos, ¿no? De verdad, Orwell conocía muy bien todo este sistema y todo este no, aparataje no, de de verdad, propaganda. esto me genera tanta angustia porque lo he visto tantas veces. Mm. O sea, Sí, es una película que he visto más de una vez. sí, bueno, y llevándolo ya al plano, digamos, contemporáneo, actual, No, no, ¿no? creo que es que he leído Nuestras varias vidas ediciones del cotidianas, libro. Puede sí. ser eso, que he visto varias versiones del mismo libro, pero Mm. No, lo que hablabas tú mismo, Daniel, del odio, ¿no? Yo ahorita lo siento, bueno, uno está aquí encerrado y el único contacto que tiene con la realidad cotidiana es a través de las redes, ¿no? Y hay una escalada en los últimos semanas de odio de familiares, amigos, conocidos o desconocidos, que han adquirido como un lenguaje de la polarización. O estás conmigo o estás contra mí. O votas por este o no votas por este. Y hay como una carga de odio, y no hay nada más peligroso que cuando el odio se empieza a expandir en una sociedad, porque
eso te impide pensar, te impide reflexionar, te impide poner las cosas sobre la balanza, te impide ver las cosas desde los contrastes y desde los matices. Empiezas a ver la sociedad, empiezas a ver a las personas, empiezas a ver el mundo en blancos y negros. Exacto, en un No hay contraste matices, absoluto, no hay ¿no? matices. Y eso es peligrosísimo para la conservación del espíritu democrático que debe existir, ¿no?, en cualquier sociedad, Para la independientemente del conservación de la sistema en el granja. que uno esté. Yo creo Sí, para... que en este momento, si bien estas situaciones se han dado desde hace muchos años, pero es porque la desigualdad no ha desaparecido. O sea, en todos los países al menos de Latinoamérica, y también en países de África y del Asia, sigue habiendo pobreza extrema. Pero Y esa pobreza extrema es donde cae bueno, ese discurso, ¿no? no, Es ese discurso calma. no sé, Carmen, porque ese es el mismo discurso de Trump, por ejemplo. Sí, pero es Y, diferente porque en Estados Unidos no hay tanta pobreza porque, o sea, a veces dicen es que no quieren trabajar. En Estados Unidos puede ser que la pobreza sea porque no quieren trabajar, pero acá vas a ver a unos campesinos que viven a 4.000 metros de altura cuidando las alpacas y sus hijitos no tienen ni siquiera para abrigarse, a pesar de que ellos venden la lana de alpaca y la alpaca luego se vende en chompas cuna que te cuestan 500 soles. O sea, ¿qué está pasando? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué está pasando? Es lo que deberíamos pensar, creo, en eso. No quiero decir que estoy de acuerdo con el discurso, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, no es porque la gente está loca, no es porque esas personas están sufriendo demasiado. Y tal vez eso también ha sucedido en otras partes, ¿no? Hay una opresión, hay demasiada diferencia, pero no creo que sea odio. O sea, quiero creer que queremos que esta situación cambie, ¿no? Queremos que esta situación cambie, que ya no haya gente tan oprimida, ¿no? sí, pero fíjate, cuando... No, o sea, lo que quería decir es que precisamente a eso es lo que me refería con una mirada que vaya más allá de los extremos, ¿no? Un poco la mirada que ofrece Carmen, porque la situación es compleja. Es decir, si uno lo lleva al plano del libro, ¿no? Es decir, la granja no se podía sostener más así, ¿no? Esos animales estaban totalmente explotados, ¿no? Y Orwell se cuida muy bien de limitar el mundo de los animales corrompidos del poder, que son los cerdos, y el mundo de estos animales que siguen sometidos por otro poder, ¿no? Pero cuyas preocupaciones, cuyos derechos y cuyas necesidades siguen siendo vulnerados, ¿no? Eso, cuando uno lo lleva al plano de la realidad, pues evidentemente que sí, que hay toda una serie de desigualdades que han ido arrastrándose durante años, y eso es ir cultivando una nueva olla de presión que evidentemente va a salir va a salir hacia los extremos, ¿no? Además, si a eso le sumamos que tenemos más de un año encerrados en un clima de pandemia, eso acelera, por supuesto, el hartazgo, la desesperación. En el caso del Perú, en donde ha habido 4 presidentes, ¿no? En un tiempo muy corto, evidentemente que eso se refleja en estas elecciones en donde hay 2 candidatos de extremos totales. Es decir, ante la necesidad de un cambio radical y profundo, entonces las elecciones son también radicales y profundas. Y eso, bueno, tiene sus riesgos, por supuesto, y sus desafíos, ¿no? Mira, ahí levantó la mano Sigrid, tan bella. Pero Sigrid. Yo creo que Hola, la Sigrid. única solución es educación. Eso es, y claro. nadie ningún presidente verdaderamente se ha ocupado de hacer colegios ahí donde tú dices, Carmen, en la sierra. Acá en Lima del Sur ni hay suficiente cobertura de internet. Hoy en día los hijos de
mi empleada que viene una vez a la semana, tienen que estudiar por internet y ni hay cobertura. ¿Cómo es posible que en Lima, en Lima, ni hablamos de Ayacucho ni de eso? Yo no entiendo. Bueno, habría que ver en el libro, ¿no? Si estos cerdos que aprendieron a leer, escribir, ¿no? son capaces de enseñarles a leer y a escribir al resto de los animales de la granja. Claro. Pero bueno, eso O si sería un les spoiler, así que interesa, no lo ¿no? voy a- Si les interesa, Claro, ¿no? ¿no? Claro. Eso lo vamos a ver Porque más lo que adelante. dice Sigrid es verdad, ¿no? La única manera de poder ver Sí. en las entrelíneas de un discurso manipulador es si tú estás educado, ¿no? Pero si no lo estás, es más difícil, es más fácil ser manipulado, por supuesto. ¿no? Es Y así. que se burlen precisamente de Eso tus sabían. derechos y de tu situación de desigualdad. Y Claro. eso sabían Bueno, miren, todos se los... nos Hablando, ha pasado hablando, la de hora, leer, hablando de leer y escribir, yo tengo aquí un libro de una gente que escribió. Se llama Selección Peruana. Es una selección de cuentos de muy 12 buena, autores, 12 autores diferentes, todos peruanos, autores no tan conocidos, que vamos a leer este sábado en la noche. Entonces ellos escribieron, nosotros leemos, vamos a acompañar con chocotejas y con whisky peruano. Esto va a ser el sábado a las 8 de la noche. Escogimos, la verdad para esto iba a ir vino blanco y queso, pero la semana pasada con el tema del Día de la Madre, la gente de Chocolates Bacao sacó una selección de chocotejas que estaba maravillosa y nada, hablé con ellos, les dije, oye, ¿y te quedaron suficientes como para hacer una cata? Y me dijeron, sí tengo, y me da pena porque no sé, ya, las quiero todas. Entonces vamos a mandar este libro con una caja que tengo por acá que tiene 6 chocotejas, de las cuales nos vamos a comer 4, y nos vamos a tomar un whisky peruano que tengo por acá, porque los estaba armando, justamente ahorita estaba armando eso. Vamos a mandar whiskycito para tomar whisky con chocolates y leer cuentos. Eso va a ser el sábado a las 8 de la noche. Creo que ya Frank les envió la invitación ayer. Igualito cualquier cosa, pues nos escriben. Y nada, nos vemos la semana que viene o nos vemos el sábado. Igual les cuento que tenemos más actividades. Tenemos clubes que inician, además de con Luis. Por allí vamos a iniciar en 2 semanas. Los lunes un club de películas y literatura. Vamos a leer El Señor Jekyll y Mr. Hyde, coordinado por Silvia Álvarez Calderón, mientras que Vanessa Rolfini nos va a contar sobre las versiones cinematográficas de Jekyll y Hyde en 2 sesiones. La semana que viene iniciamos los cuentos de hadas de Nueva York de Don Levy. Y bueno, y tenemos más cartas y más cosas que les iremos anunciando poco a poco. Sigamos leyendo La Granja, vamos a ver qué hacen estos cerdos y si terminan hechos chicharrón o no. ¿Hasta qué capítulo tenemos que leer para la siguiente sesión? Bueno, vamos a leer entonces, son 10 capítulos, ¿no? Vamos a leer 4 capítulos más, yo creo, ¿no? Es decir, hasta el capítulo 6, exacto, el 6 incluido. O sea que ya lo leíste, conversando, Tania ya hizo la tarea. La otra semana. Sí, muchas gracias de verdad a todos por sus intervenciones, por sus comentarios, que en eso consiste justamente el club, ¿no? De ir enriqueciendo la lectura con todas sus observaciones, todas de verdad muy, muy pertinentes, sobre un libro que, bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Aviva el debate y la conversación, y eso siempre es muy rico porque una de las cosas que hay que preservar precisamente en democracia es la posibilidad de dialogar y intercambiar ideas, sobre todo si son ideas diferentes. En eso consiste justamente la libertad de expresión. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el próximo Listo. miércoles. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Nos vemos la próxima noches. semana. Buenas Feliz noches. noche. Gracias a todos. Gracias. Gracias.